Hoy nos encontramos para trabajar un tema de tu libro de razonamiento verbal con cuarto año secundaria y lo encontramos en la página número 131. ¿Sí? ¿Cómo nos encontramos? ¿Bien? ¡Qué bueno! Pues sí, hay que cuidarnos mucho, ¿sí? Sobre todo pues para vencer esta pandemia. ¿Sí? Ok, ¿ya encontraste el tema? A ver, hoy hablaremos de coherencia y cohesión textual. ¿Tienes idea de qué trata cuando hablamos acerca de coherencia o cuando hablamos de cohesión textual? De repente, primera vez estás escuchando estos dos términos, estas dos palabras. Yo te pregunto, ¿tendrá que ver acaso con una buena redacción? ¿O con que cada idea o cada párrafo, cada enunciado que nosotros leamos o encontramos en un texto tenga sentido? ¿Sí? ¿O que no exista la redundancia en un texto? A ver, vamos a ver cómo lo presenta el tema el día de hoy. A ver, dice, ¿qué hace que un texto sea tal y no un montón de palabras inconexas? ¿Cómo saber que un conjunto de oraciones es un texto? Para que un texto sea tal, es necesario que tenga unidad de sentido y de forma. Es decir, que las oraciones que lo componen estén relacionadas entre sí. Ajá, ahora sí, ya tengo una idea al menos de qué es coherencia y qué es cohesión, ¿verdad? Muy bien, a ver, veamos entonces. Dice, la coherencia y la cohesión son los elementos que tejen estas relaciones entre unidades del lenguaje. Lo que quiere decir que todo texto, para ser considerado como tal, debe ser coherente y cohesivo. Ejemplo, tenemos, a ver, vamos a ver, dice, el otro día fui a comprarme un pantalón, pero cuando llegué a la tienda me gustó también una chaqueta. Hasta ahí entendemos, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver qué sigue. Al final me decidí por el negro, pero no se sabe qué era de color negro, porque es un color que siempre combina con todo. Es casual y a la vez elegante y saca de apuros. ¿Entendemos el texto que acabamos de leer? Creo que no, ¿verdad? A ver, dice, ¿qué problema tiene el texto? Obvio, se evidencia la falta de sentido, es decir, no tiene coherencia. Cuando habla de me decidí por el negro, no especifica si es el pantalón o la chaqueta. Simplemente se decidió por él porque pues combina con todo, saca de apuros y es súper elegante. Pero ¿qué? ¿Pantalón o chaqueta? No lo sabemos. Entonces es un texto que no tiene sentido, es decir, no tiene idea coherente. Muy bien, seguimos. ¿Qué es la coherencia? Se refiere a la relación que se establece entre las distintas partes de un texto. Se busca que el texto tenga una estructura, que esté bien organizado, que tenga sentido lógico y no presente contradicciones. Por el contrario, un texto se considera incoherente cuando la estructura no es clara, no está bien organizada, presenta contradicciones y repeticiones innecesarias y no tiene sentido lógico. Correcto. Seguimos. Tipos de coherencia existen dos: coherencia global y coherencia local. La coherencia global es aquella que gira alrededor del tema central y la coherencia local se presenta en la relación existente entre las ideas del texto. Seguimos. Ahora, ya tenemos una idea de lo que es la coherencia. Mi pregunta es, ¿sabes qué es la cohesión? A ver, vamos a ver. Dice, se refiere a los recursos y procedimientos que permiten la correcta relación, conexión y organización entre las oraciones para la construcción de un texto. Es decir, que tanto las palabras como las oraciones deben estar unidas con estructuras pertinentes al tema que se esté desarrollando para lograr coherencia, es decir, tener sentido. Así, cuando un texto no posee una correcta relación entre las oraciones o enunciados o no son adecuados, se habla de un texto sin cohesión. Para lograr la cohesión en un texto y por ende
la coherencia también, es necesario utilizar distintos recursos o procedimientos. A ver, ¿cuáles serán esas? A continuación veremos los más importantes. Primero, los conectores. ¿Te das cuenta qué importantes son los conectores? Los conectores nosotros los utilizamos hasta para nuestro lenguaje diario, ¿verdad? Dice, los conectores textuales se definen como nexos o elementos relacionantes entre enunciados. Dependiendo de la correspondencia que se quiera establecer, se utiliza uno u otro conector. No tiene ningún género ni número, por lo tanto son invariables, es decir, no van a haber otras palabras creadas de ellas. La correferencia. ¿Qué es la correferencia? Es un recurso utilizado para ir reemplazando las palabras por referentes o sinónimos, ya sean personajes, sucesos, lugares, ideas o procesos, a lo largo del texto, para evitar la redundancia y permitir la secuencia de significados. Esto ayuda a que al hablar de un tema no se repitan las mismas palabras, sino que se utilicen expresiones distintas al tema original. A ver, seguimos. Y la tercera es la pronominalización. ¿Qué entendemos nosotros por pronominalización? Se refiere a la utilización de pronombres personales, posesivos, relativos y demostrativos a lo largo de ¿qué? Del texto, para evitar la reiteración de las palabras. Muy bien, seguimos. Dice, recuerda, la coherencia es la expresión de la organización que posee todo texto, y la cohesión es el recurso que los emisores utilizan para encadenar las distintas partes de un texto. ¿Cuáles son? Frases, oraciones o párrafos. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí hemos trabajado todo lo que es teoría sobre el tema de cohesión y coherencia, o coherencia y cohesión textual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a resolver los ejercicios que se encuentran en tu libro en la página número 133. Ok. Mientras tú lo vas ubicando, entonces ya tenemos clara la idea de lo que es la coherencia, ¿sí? La coherencia, pues, es aquello que nos va a permitir tener o encontrar o descubrir un texto con sentido correcto. Y la cohesión es aquella, pues, que de una u otra manera también, ¿no?, se va a utilizar para encadenar las distintas partes de un texto, ya sean frases, ya sean oraciones o sean párrafos, ¿sí? No olvides este conceptito. Muy bien, empezamos entonces. Dice, resolviendo en clase. Indica el orden lógico de cada ejercicio. 1. Anécdota embarazosa. Dice, en verdad no llevábamos sencillo. Por ello, pagamos al cobrador con un billete de 100. Un policía que estaba allí, cómodamente sentado, se puso de pie y se acercó de inmediato. En el ómnibus en que viajábamos, había un avisito que decía, amigo, pasajero, pague con sencillo. Nosotros explicamos cortésmente que no era para tanto, que no teníamos sencillo, Y por último dice, se molestó por esto y lanzó gruesas palabras. Mi orden, el que yo he trabajado, es, empiezo por 3. 3 dice, en el ómnibus en que viajábamos había un avisito que decía, amigo pasajero, paga con sencillo. Luego me voy a la 1. En verdad no llevábamos sencillo. Por ello pagamos al cobrador con un billete de 100. Luego me voy a la 5. Se molestó por esto y lanzó gruesas palabras. Luego subo a la 4. Nosotros explicamos cortésmente que no era para tanto, que no teníamos sencillo. Y finalizo con la 2. Un policía que estaba allí, cómodamente sentado, se puso de pie y se acercó de inmediato. Entonces, mi orden es 3, 1, 5, 4, 2. 3, 1, 5, 4, 2. Muy bien. 2. Cerámica mochica. Hay 5 enunciados. Ahora veremos cuál es el orden. Expresiones de los huacos retratos. 2. Tipos de cerámicas pictóricas y escultóricas. 3. Peculiaridades de su cerámica. 4. Ubicación de la cultura mochica. Y 5. Manifestaciones artísticas. A ver, ¿cuál es mi orden?
Si nosotros queremos descubrir y conocer más acerca de estas culturas y así tener lo que es un desarrollo de ejercicio correcto, en este caso, perdón, ustedes que tienen ahí la tecnología a la mano, indaguen un poquito más, ¿sí? Y si coincidimos, magnífico. Mi orden es, empiezo por 4, ubicación de la cultura mochica. Luego 5, manifestaciones artísticas. Luego 2, tipos de cerámicas, pictóricas y escultóricas. Me voy a 3, peculiaridades de su cerámica. Y 1, expresiones de los huacos retratos. Entonces mi orden es 4, 5, 2, 3, 1. 4, 5, 2, 3, 1. ¿Listos? Ok. Muy bien, seguimos. El taoísmo. ¿Qué será el taoísmo? A ver, vamos a ver. Dice, las enseñanzas de Lao Tse están condenadas en un libro muy breve. 2. La filosofía defendida por ambos es liberal. 3. Piensan mal del gobierno y de todo lo que entorpece la naturaleza. 4. Lao Tse, reconocido personaje y pionero del taoísmo. Y 5. Sus ideas fueron desarrolladas por su discípulo Lao Tse. Muy bien. ¿Cuál será el orden? A ver. Inténtalo tú y yo te doy el que yo he analizado y he resuelto. ¿Sí? Mi orden es, empiezo por 4. Lao Tse, reconocido personaje y pionero del taoísmo. Me voy a 1. Las enseñanzas de Lao Tse están condenadas en un libro muy breve. 5. Sus ideas fueron desarrolladas por su discípulo Lao Tse. 2. La filosofía defendida por ambos es liberal. Y 3. Piensan mal del gobierno y de todo lo que entorpece la naturaleza. Mi respuesta entonces fue 4, 1, 5, 2, 3. 4, 1, 5, 2, 3. ¿Sí? Ok. Seguimos. 4. A ver, ejercicio 4. La pulga. Uy, uy, uy. A ver. Dice, su cuerpo es muy flexible y posee largas patas que les permiten saltar hasta 50 veces su propio tamaño. 2. Existen algo más de 200 especies distintas de pulgas. 3. Los insectos parásitos han acompañado al hombre desde la más remota antigüedad. 4. La pulga es un díptero de la familia de los pulícidos. Y 5. Es de hecho esta característica la que la hace tan difícil de atrapar cuando nos pica. ¿Cuál es mi orden? A ver, yo empecé por la 3. Los insectos parásitos han acompañado al hombre desde la más remota antigüedad. De ahí me voy a la 4. La pulga es un díptero de la familia de los pulícidos. Luego 1. Su cuerpo es muy flexible y posee largas patas que le permiten saltar hasta 50 veces su propio tamaño. Luego la 5. Es de hecho esta característica la que la hace tan difícil de atrapar cuando nos pica. Y luego la 2. Existen algo de 200 especies distintas de pulgas. Entonces mi respuesta es 3, 4, 1, 5, 2. 3, 4, 1, 5, 2. Muy bien. Ahora tú, como te gusta leer mucho, vas a desarrollar la número 5, que es Indochina. ¿Sí? Una vez que lo lees, tú lo ordenas, así como lo he venido haciendo durante estos ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pasamos a la 6. Claudia Schiffer. A ver, ¿llegaste a conocer a Claudia Schiffer? ¿Sí? Vamos a ver qué trata. Dice, Claudia Schiffer. Su fama, prestigio y dinero le abrieron las puertas del Jexe Internacional. Desde muy niña sintió inclinación por el modelaje y la actuación. 3. Ha modelado para los más exigentes diseñadores europeos. 4. Modelo top profesional de origen alemán. Y 5. Sin embargo, es también su propia fama la que dificulta que se respete su privacidad. Muy bien, ¿cuál es mi orden? Yo lo he hecho así. He empezado por el 4. Modelo top profesional de origen alemán. Luego la 2.
Desde muy niña sintió inclinación por el modelaje y la actuación. Luego la 3. Ha modelado para los más exigentes diseñadores europeos. Luego 1. Su fama, prestigio y dinero le abrieron las puertas del GIS internacional. Y 5. Sin embargo, es también su propia fama la que dificulta que se respete su privacidad. Entonces mi respuesta fue 4, 2, 3, 1, 5. 4, 2, 3, 1, 5. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Entrelazamos ideas correctamente. Nos ofrecen 5 alternativas. Y estas alternativas tienen los conectores apropiados, o el conector, una de ellas, los conectores apropiados para completar ese enunciado. ¿Sí? A ver, dice: el hombre, dominado por su preocupación, no busca espacio en los libros, espacio en las cosas, y lo que realmente hay, espacio, lo que le conviene para apoyar sus opiniones. Hay 5 alternativas. Si no, sin embargo, ni, a pesar, no obstante, nunca, a pesar, no obstante, si no, ni, si no, por tanto, ni, más que. Yo he optado por la D. A ver, lo completamos, dice: el hombre, dominado por una preocupación, no busca ni en los libros ni en las cosas lo que realmente hay, sino lo que le conviene para apoyar sus opiniones. Muy bien, la respuesta entonces es la D. ¿Sí? Si tienes otra, la marcas tú. 8. Igual. Espacio, salió temprano de su casa. Espacio, no llega a la reunión de su trabajo. ¿Cuál es la alternativa que tiene los conectores apropiados para completar este enunciado? Este enunciado? Yo he marcado la D. A ver, dice: por más que salió temprano de su casa, todavía no llega a la reunión de su trabajo. Muy bien, yo marqué la D. ¿Sí? Seguimos. 9. ¿Qué dice la 9? Aunque me lo pidas, tú, no escucharé sus ruegos, espacio, sus llantos. He dicho claramente que, espacio, viene. No le daré otra oportunidad. Alternativas: tampoco cuanto, asimismo sí, también no, ni si no, ni si no. A ver, dice, yo marqué la E. A ver, jugamos con la E. Aunque me lo pidas tú, no escucharé sus ruegos, ni sus llantos. He dicho claramente que si no viene, no le daré otra oportunidad. Muy bien, marqué yo la E. ¿Sí? Seguimos. Ahora dice: lee atentamente los textos y responde las preguntas planteadas. A ver, leemos el texto. En la época en que los monasterios comenzaron a florecer en el medio rural, a finales del siglo IX y durante el siglo X, el santuario se construía en 2 lugares del edificio religioso: en las pequeñas capillas situadas a los lados de la iglesia y en los claustros adosados a los edificios de la iglesia. Los santuarios de las capillas estaban orientados a la veneración de un santo. En cambio, los santuarios de los claustros estaban vinculados de manera simbólica y práctica a la veneración de la naturaleza, específicamente a la creación y mantenimiento del jardín o huerto que había dentro de los muros del claustro. Perdón. En el jardín del claustro, la meditación cristiana se basaba en la imaginaria del jardín del Edén, que establecería el marco para reflexionar sobre la autodestructividad humana que condujo a la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Para los monjes que empezaron a vivir en santuarios rurales, atender un jardín era un acto simbólico de redención cristiana del exilio de Adán y Eva. Trabajar ahí significaba recuperar la propia dignidad al combatir el pecado original. Muy bien. Medularmente el texto explica: A. La forma de construir santuarios monásticos y catedralicios. B. La vida agrícola en los monasterios de los siglos IX y X.
C. Las diferencias entre dos tipos de santuarios en el medioevo. D. La fuerte conciencia del pecado original durante el siglo IX y X. O E. El fundamento teológico de la iglesia medieval. A ver, ¿cuál crees tú que es la respuesta aquí? La fuerte conciencia del pecado original durante el siglo IX y X. Correcto, la D. Muy bien, marcamos la D. 11. Según el texto, los santuarios de las capillas A. Estaban lejos del edificio religioso. B. Solo se dedicaban a la adoración de Dios. D. Estaban en medio de un extenso jardín. D. Se destinaban a la veneración de santos. O E. Se dedicaban a la veneración de la naturaleza. La E. Muy bien. Porque aquí dice, los santuarios de las capillas estaban orientados a la veneración de un santo. ¿Seguro? Dice, los santuarios de las capillas estaban orientados a la veneración de un santo. Según los santuarios, no, entonces es la D. Muy bien, la D. No nos confundamos. ¿Sí? La respuesta es la D. Correcto. La de las capillas, dice, los santuarios de las capillas estaban orientados a la veneración de un santo. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. En cambio, los santuarios de los claustros estaban vinculados a de manera simbólica practicar la veneración de la naturaleza. Dice, cuidar los jardines de los santuarios simbolizaba para los monjes un acto de salvación, agobiante, penoso, estético, reflexión. A ver, dice. A ver, en el jardín del claustro, la meditación cristiana se basaba en la imaginaria del jardín del Edén, que establecería el marco para reflexionar sobre la autodestructividad humana que condujo a la expulsión de Adán y de Eva del paraíso. Para los monjes que empezaron a vivir en un santuario rural, atender un jardín era un acto simbólico de redención cristiana del exilio de Adán y Eva. Trabajar ahí significaba recuperar la propia dignidad de combatir el pecado original. A ver, cuidar los jardines de los santuarios simbolizaban para los monjes un acto de salvación. Muy bien. ¿Seguro? Correcto. O reflexión. Dice, en el jardín del claustro, escucha, la meditación cristiana se basaba en la imaginaria del jardín del Edén, que establecería el marco para reflexionar sobre la autodestrucción humana que condujo a la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Entonces, cuidar los jardines de los santuarios simbolizaba para los monjes un acto de reflexión, no de salvación. Entonces marcamos aquí la E. Correcto. Muy bien. Siguiente texto. Dice, en un estudio efectuado recientemente en Houston, Texas, se pidió a los participantes, 50 enfermos de atrofia muscular postpoliomielítica, que calificaran en una escala del 1 al 10 cuánto les dolía que les tocaran los músculos o las articulaciones afectadas. A continuación, se les colocó en la zona a unos un imán pequeño y a otros un placebo. Ni los investigadores ni los pacientes sabían de cuál de las dos cosas se trataba. Y se los colocaron durante 45 minutos. Luego se les pidió que volvieran a evaluar su dolor. De los 29 pacientes a los que se les colocó el imán, 2 afirmaron haber sentido mejoría. Y de los 21 tratados con el placebo, solo 4 manifestaron mejoría. No podemos explicar por qué el alivio fue tan considerable y rápido, escribieron posteriormente los investigadores en los Archives of Field Medicine, pero suponen que el imán puede haber alterado las terminaciones nerviosas que transmiten las sensaciones de dolor, o causado una reacción indirecta del cerebro, o bien favorecido la secreción de ciertos analgésicos naturales del organismo que reciben el nombre de endorfinas. La investigación continúa. De endorfinas, la investigación continúa, dice. La frase que mejor resume el texto es: investigación a pacientes con atrofia muscular, rehabilitación por el uso de imanes en el cerebro, el efecto positivo del uso de los placebos en artríticos,
la causa determinante de la enfermedad de artritis o un experimento con imanes y placebo en pacientes con atrofia. A ver. Un experimento con imanes y placebos en pacientes con atrofia o investigación a pacientes con atrofia muscular. Pienso que es la E, ¿verdad? Un experimento con imanes y placebos en pacientes con atrofia. Muy bien, ¿sí? (14) Un enunciado es falso según la lectura. Los enfermos se les colocó en las zonas afectadas un imán pequeño y a otro un placebo. Ciertos analgésicos naturales del organismo reciben el nombre de endorfinas. El experimento se llevó a cabo con 29 pacientes de atrofia muscular. Los investigadores suponen que el imán puede haber alterado las terminaciones nerviosas. Ni los investigadores ni los pacientes sabían cuál de las dos cosas se les colocó durante 45 minutos. A ver, esta tú la vas a marcar y la 15 también. Dice, el sentido del término atrofia en el texto es alteraciones nerviosas, malformaciones dolorosas, falta de desarrollo, causa fisiológica o desarrollo del organismo. ¿Cuál crees tú que es? ¿Alteraciones nerviosas o malformaciones nerviosas? La 14 y la 15 la marcas. Ok, muy bien. Es así como hemos terminado entonces los ejercicios del tema coherencia y cohesión textual de cuarto año de secundaria. No te olvides, por favor, resolver los ejercicios reforzando lo aprendido y practicando en casa, ¿sí? De la página número 135 a la 139. Ya sabes cuál es el proceso. Desarrollas, marcas, le tomas foto y me lo envías a mi correo. ¿Sí? Muy bien. No te olvides, por favor, la 14 y la 15 marcar. ¿Sí? El tema que hemos trabajado el día de hoy, entonces, ¿cuál fue? Coherencia y cohesión textual. Muy bien. Espero haber aprendido el día de hoy junto a ti este nuevo tema. Nos vemos la próxima. Que tengas buen día. A cuidarse.